Hola, soy Sofía. La noche en que mi padre celebró su ascenso, el mismo que yo le conseguí, ordenó al personal de seguridad que me sacaran del restaurante como si fuera una pordiosera. Esa fue la última vez que intenté comprar su amor. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propia familia? Antes de contarte qué fue lo que me dijo mi madre en la entrada de ese lujoso restaurante, ese comentario que congeló cada gota de esperanza que me quedaba, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un cajero automático finalmente se queda sin efectivo. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una transacción silenciosa. A mis 25 años, como programadora, había logrado un éxito que mi familia nunca imaginó, pero en lugar de orgullo, mis logros se convirtieron en su fuente de ingresos. Yo pagaba la hipoteca de su enorme casa en Coral Gables, esa con piscina y jardín impecable que presumían en sus reuniones sociales. Yo cubría el leasing del Mercedes-Benz que mi padre, Alejandro, conducía con aire de magnate. Yo financiaba los caprichos interminables y la matrícula de la universidad privada de mi hermana menor, Camila. A cambio, no recibía un gracias, ni una llamada para saber cómo estaba. Solo recibía las facturas y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto. Para ellos, yo no era una hija, era una inversión. Durante años me aferré a la ilusa esperanza de que, si daba lo suficiente, si resolvía todos sus problemas económicos, finalmente me verían. Me ganarían un lugar en la mesa, no solo en sus estados de cuenta. Crecí sintiéndome la oveja negra, la hija demasiado seria, demasiado enfocada en sus estudios y su computadora, mientras Camila, mi hermana, era el sol alrededor del cual giraba su universo. Ella era la bonita, la sociable, la que recibía todos los elogios por logros triviales, mientras mi éxito profesional era minimizado o, peor aún, ignorado por completo. Era como si mi capacidad para generar dinero fuera una característica inherente, como el color de mis ojos, algo que simplemente estaba ahí para su beneficio, sin requerir reconocimiento ni gratitud. El desprecio era sutil pero constante, manifestándose en pequeños gestos que dolían como cuchillos. Recuerdo perfectamente el mes pasado, cuando usaron mi tarjeta de crédito para comprarle a Camila un bolso de diseñador de casi $2,000, porque había aprobado un examen. La notificación me llegó al celular mientras yo estaba trabajando en un proyecto que me tuvo sin dormir por 3 días. 2 semanas después, fue mi cumpleaños. No recibí ni una llamada, ni un mensaje de texto. Cuando les pregunté días más tarde, mi madre, Isabela, simplemente dijo con un suspiro de fastidio: «Ay, Sofía, con tanto estrés se nos pasó por completo». Pero no se les olvidó usar esa misma tarjeta para pagar la cena de celebración de Camila esa misma noche. A pesar de todo, una parte de mí se negaba a rendirse. Cuando me enteré de que mi padre había conseguido el ascenso a vicepresidente en su empresa, sentí una punzada de orgullo genuino. Lo que ellos no sabían, o preferían ignorar, era que ese puesto se abrió porque yo había recomendado a su jefe directo para un proyecto en mi compañía. Un proyecto que lo catapultó a una posición internacional. Yo moví los hilos en silencio, creyendo que su éxito sería, de alguna manera, nuestro éxito. Decidí que esta era la oportunidad perfecta. Compraría un regalo que simbolizara mi respeto y admiración, algo que no pudieran ignorar. Un reloj de lujo, clásico y elegante, grabado con sus iniciales. Sería mi ofrenda de paz. Mi último intento de cruzar el abismo que nos separaba. La noticia de la fiesta de celebración no me llegó a través de una llamada emocionada de mis padres. La descubrí por casualidad, mientras navegaba por Instagram una noche de insomnio. Camila había publicado una historia, un video corto mostrando las invitaciones impresas en papel grueso y elegante, con el logo de uno de los restaurantes más exclusivos de Miami Beach. La cámara se movía sobre una lista de invitados caligrafiada, y mi nombre no estaba allí. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Vi las etiquetas de sus amigas comentando lo espectacular que iba a ser todo. Los brindis con champán, el menú de degustación.
Estaban organizando el evento más importante de sus vidas sociales recientes, financiado indirectamente por mí, y ni siquiera se habían molestado en mencionármelo. Mi primera reacción fue un dolor agudo, una humillación profunda que me quemaba por dentro. Pero casi de inmediato, la vieja costumbre de justificar sus acciones se apoderó de mí. Seguro fue un error, me dije a mí misma, mientras mi corazón latía con fuerza. Con la emoción y los preparativos, simplemente se les olvidó llamarme. No pueden ser tan crueles. Me aferré a esa idea con la desesperación de quien se ahoga. Decidí que no les daría la satisfacción de verme herida. Iría a la fiesta. Me presentaría con mi regalo en mano, con una sonrisa, y actuaría como si acabara de enterarme y hubiera querido darles una sorpresa. Quizás, al verme allí, se darían cuenta de su omisión y todo quedaría en un simple malentendido. Esa noche me vestí con el mejor vestido que tenía, uno que había comprado para una gala de mi propia empresa a la que nunca asistí por quedarme trabajando. Conduje hasta Miami Beach, sintiendo el peso de la caja de terciopelo del reloj en el asiento del copiloto. Cada semáforo en rojo parecía una invitación a dar la vuelta y volver a la seguridad de mi apartamento en Brickell. Pero seguí adelante, impulsada por esa tonta y persistente necesidad de pertenecer. Al llegar al restaurante, el ambiente era abrumador. Una alfombra roja, fotógrafos, y el sonido de la música y las risas flotando en el aire salado de la noche. Entregué las llaves al valet y caminé hacia la entrada, con el corazón en la garganta, sintiéndome como una impostora a punto de ser descubierta. Justo en la entrada, coordinando con el personal, estaba mi madre. Isabela lucía radiante con un vestido de lentejuelas plateadas que yo sabía perfectamente que se había comprado con mi dinero la semana anterior. Su sonrisa era amplia y perfecta para los invitados que llegaban, pero se congeló en el instante en que sus ojos se posaron en mí. Por una fracción de segundo, vi pánico en su mirada, seguido inmediatamente por una máscara de fría irritación. Se disculpó con la pareja con la que hablaba y caminó hacia mí con pasos rápidos y decididos. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse a mi alrededor. Solo podía escuchar el sonido de sus tacones contra el mármol, acercándose como una sentencia. Se detuvo frente a mí, su perfume caro llenando el aire. Y su voz, baja pero afilada como el cristal, cortó el último hilo de mi esperanza. «¿Qué haces aquí, Sofía?», me preguntó mi madre, su voz un susurro gélido que no concordaba con la calidez de la noche de Miami. Sus ojos, enmarcados por un maquillaje impecable, no me miraban a mí, sino a los lados, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención a nuestra incómoda conversación. «No deberías haber venido. Esto es un evento privado. Solo para la familia y los amigos importantes». Cada palabra fue una puñalada precisa, calculada para herir sin dejar una marca visible. El perfume que llevaba, un aroma floral y caro que yo reconocí al instante, porque la factura había llegado a mi correo electrónico la semana pasada, de repente se sentía pesado y sofocante, como el aire antes de una tormenta. Sentí cómo la sangre se me retiraba del rostro, dejándome fría y expuesta bajo las luces brillantes de la entrada. Apenas pude procesar sus palabras. Mi mente se aferraba a la idea de un terrible malentendido. Mis manos, temblorosas, levantaron la pequeña y pesada caja de terciopelo que contenía el reloj. Pensé que querían que estuviera aquí. Les traje un regalo a papá, logré decir, mi voz sonando débil y extraña a mis propios oídos. Isabela ni siquiera miró la caja. Su expresión se endureció aún más. Una máscara de fastidio y desprecio. «No hagas una escena, por favor. Ya es bastante vergonzoso tener que lidiar con esto en la puerta. Simplemente date la vuelta y vete a casa. Hablaremos mañana», dijo. Aunque ambas sabíamos que esa llamada nunca llegaría. Su tono no era el de una madre preocupada, sino el de una anfitriona de eventos manejando un problema logístico. Yo no era su hija en ese momento. Era un inconveniente que amenazaba la perfecta fachada que tanto se esforzaban por mantener. Justo en ese momento, mi padre, Alejandro, apareció a su lado. Se veía pletórico en su traje a medida, con una copa de champán en la mano
y una sonrisa de satisfacción que se desvaneció en el instante en que me vio. No hubo sorpresa, ni confusión, solo una ola de irritación pura y sin disimulo que cruzó su rostro. Era la misma mirada que le dedicaba a un camarero que tardaba demasiado o a un conductor que se le cruzaba en el tráfico. Una mirada que decía, «Tú no deberías estar aquí». Se acercó a mi madre y, sin dignarse a mirarme directamente, le preguntó en un tono cortante, «¿Qué está pasando? Te dije que te encargaras de esto». La palabra, esto, flotó en el aire entre nosotros, despojándome de mi nombre, de mi identidad, reduciéndome a un problema que debía ser resuelto y eliminado de su vista lo más rápido posible. Abrí la boca para intentar explicar, para defenderme, para rogar. «Papá, solo quería felicitarte». Yo, empecé, sosteniendo el regalo como una ofrenda de paz, como la última prueba de mi desesperado deseo de ser aceptada. Pero él no me dejó terminar. Su rostro se contrajo en una mueca de desdén. Se giró hacia mi madre, pero su voz se elevó lo suficiente para que varios invitados cercanos pudieran oírlo claramente. «Isabela, ¿por qué sigue aquí? ¿No entiende un no por respuesta?» Luego, su mirada pasó por encima de mí, como si yo fuera invisible, y se fijó en un hombre corpulento con un auricular que estaba discretamente parado junto a la puerta. El mundo pareció detenerse. Vi la intención en sus ojos antes de que las palabras salieran de su boca, y un terror helado se apoderó de mí. Con un gesto de la cabeza, mi padre llamó la atención del guardia de seguridad. «Disculpe», dijo con una voz firme y autoritaria, la misma que usaba en sus reuniones de negocios. «Tenemos aquí a una persona que no está en la lista de invitados. Por favor, acompáñela afuera. No queremos causar ninguna molestia». Luego, me miró por primera y única vez esa noche, y con una frialdad que me partió el alma en dos, añadió para el guardia, pero con la clara intención de que yo y todos a nuestro alrededor lo escucháramos: «Saquen a esta pordiosera de aquí». La palabra pordiosera resonó en el vestíbulo de mármol, un eco de la humillación absoluta. La caja de terciopelo en mi mano de repente se sintió como una piedra, pesada y sin valor. El guardia de seguridad, un profesional que claramente no disfrutaba de su trabajo en ese momento, se acercó a mí con una expresión de disculpa en su rostro. «Señorita, por favor, acompáñeme», dijo en voz baja, colocando una mano firme pero no agresiva en mi brazo. El calor de la vergüenza me subió por el cuello hasta las mejillas. Sentí las miradas de los invitados como agujas clavándose en mi piel. Vi a colegas de mi padre, personas a las que había saludado en eventos pasados, ahora mirándome con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. El murmullo de las conversaciones se había convertido en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de mis tacones siendo guiados hacia la puerta de salida. No luché. No grité, me dejé llevar, vacía por dentro, como si mi espíritu hubiera abandonado mi cuerpo y estuviera observando la escena desde lejos. Mientras me escoltaban hacia la salida, mis ojos buscaron desesperadamente un rostro amigo, un aliado en ese mar de extraños, y entonces la vi. Camila, mi hermana, estaba de pie con un grupo de sus amigos cerca de la barra, riendo y sosteniendo una copa de cóctel de colores brillantes. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En sus ojos no vi sorpresa ni indignación. Vi un destello de incomodidad, de vergüenza, pero no por mí, sino por el espectáculo. Rápidamente apartó la vista, se giró hacia una de sus amigas y le susurró algo al oído, provocando una risita. Esa fue la traición final, la más silenciosa y, de alguna manera, la más cruel. La indiferencia de mi propia hermana en el momento de mi mayor humillación fue la confirmación de que, para ellos, yo realmente no existía. Justo cuando cruzaba el umbral de la puerta, de vuelta a la noche húmeda de Miami, mi madre se acercó una última vez. Se inclinó hacia mí, su aliento perfumado rozando mi mejilla, y me susurró con un veneno que contrastaba con su elegante apariencia. «Espero que lo hayas entendido de una vez, Sofía. Tú no perteneces a este mundo. Tu dinero es útil. Sí, pero tu presencia,
Tu presencia nos recuerda un pasado que preferimos olvidar. Simplemente, nos avergüenzas. Esas palabras fueron el golpe de gracia. No era solo que no me quisieran allí, era que se avergonzaban de mi misma existencia, a pesar de que era esa existencia la que financiaba el mundo, al que tan desesperadamente querían pertenecer. La puerta del restaurante se cerró detrás de mí con un suave clic, sellando mi expulsión. De pie en la acera, el ruido del tráfico de Collins Avenue reemplazó el murmullo de la fiesta. Las luces de neón de los hoteles de lujo se reflejaban en los autos caros que pasaban, pero yo me sentía como si estuviera en la más completa oscuridad. La humillación era tan profunda, tan abrumadora, que se transformó en una extraña y aterradora calma. Era la calma que sigue a la destrucción total, cuando ya no queda nada por perder. En ese instante, todos los años de intentar comprar su afecto, de justificar su desprecio, de esperar un milagro, se evaporaron. La verdad era simple y brutal. Para mi familia, yo era un medio para un fin, una herramienta útil pero vergonzosa que debía mantenerse fuera de la vista. No había amor que ganar porque nunca lo hubo. Ignoré al ballet que me miraba con curiosidad y empecé a caminar sin rumbo, alejándome del resplandor del restaurante. Unas cuadras más adelante, levanté la mano y un taxi se detuvo. Dentro del anonimato del asiento trasero, finalmente me permití respirar. Mis manos seguían aferradas a la caja del reloj. Con dedos entumecidos, la abrí. La esfera dorada brillaba bajo la luz intermitente de los faroles de la calle, un recordatorio tangible de mi estupidez. Era un objeto hermoso, un símbolo de respeto y éxito, comprado para un hombre que me consideraba basura. Una risa amarga, seca y sin alegría, brotó de mi garganta. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que ya no podía permitirme. El dolor había dado paso a algo mucho más frío y duro. Mientras el taxi avanzaba por el MacArthur Causeway, con el skyline de Downtown Miami brillando a lo lejos, miré el reloj una última vez. La inscripción grabada en la parte posterior, para papá, con admiración. Ahora parecía una broma cruel. Cerré la caja con un chasquido seco y definitivo que resonó en el silencio del auto. Ese sonido fue el punto final de un capítulo de mi vida. Una ira helada, tranquila y poderosa, comenzó a extenderse por mis venas, desplazando el dolor y la vergüenza. No era una furia destructiva, sino una furia constructiva. La furia de alguien que finalmente ha despertado. Saqué mi teléfono del bolso, la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad. El mismo dispositivo que usaba para transferirles miles de dólares cada mes se sentía diferente en mi mano. Ahora era un arma. La injusticia había terminado. El cajero automático estaba a punto de cerrar permanentemente. El viaje en taxi de regreso a mi apartamento en Brickell fue un borrón de luces y silencio. La ira fría que se había asentado en mi pecho no se disipó. Al contrario, se solidificó, convirtiéndose en el cimiento de una nueva yo. Al entrar en mi espacio, el contraste fue abrumador. Afuera, el caos de mi vida se desmoronaba, pero aquí dentro, todo estaba en orden, minimalista, bajo mi control. Era mi santuario, un lugar que ellos nunca habían querido conocer. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada y coloqué la caja de terciopelo con el reloj en el centro de la mesa de café de cristal. Brillaba bajo la luz tenue, un monumento a mi ingenuidad, un recordatorio perpetuo de que el amor no se puede comprar, especialmente de aquellos que han decidido que no tienes valor. El peso de mi teléfono en mi bolsillo se sentía diferente. Ya no era un puente hacia ellos, sino la palanca que activaría el terremoto. Caminé descalza sobre el frío suelo de concreto pulido hasta mi oficina, un pequeño rincón con una vista espectacular del skyline de Miami. Mis ojos se posaron en una foto enmarcada en mi escritorio. Mi abuela Elena, sonriéndome. Ella había fallecido hacía 5 años, pero su espíritu era la única presencia familiar constante en mi vida. Era la única que me había visto de verdad, que había celebrado mis logros en programación, cuando mis padres solo preguntaban cuánto ganaba. Recordé sus palabras:
dichas tantas veces mientras me trenzaba el cabello de niña. Sofía, mi amor, tu valor no está en lo que das, sino en quién eres. Nunca dejes que nadie te trate como una cuenta bancaria. Una lágrima solitaria, la primera y la última de la noche, rodó por mi mejilla. La sequé con rabia. Ella tenía razón. Era hora de honrar su memoria y, por primera vez, valorarme a mí misma. Me senté en mi silla ergonómica, el cuero frío contra mi piel, y abrí mi computadora portátil. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro con su luz azulada. Era mi portal al mundo, la fuente de la riqueza que mi familia consumía con tanto ahínco. Abrí la aplicación de mi banco, la misma interfaz familiar que usaba cada mes para asegurar su comodidad. La lista de pagos programados apareció en la pantalla. Una letanía digital de mi sumisión. La hipoteca de la casa de Coral Gables, el leasing del Mercedes-Benz de mi padre, la matrícula de la universidad privada de Camila, las facturas de sus tarjetas de crédito de lujo. Cada línea era un eslabón de la cadena que me había atado a ellos durante años. Por un momento, me quedé inmóvil, no por la duda, sino por el asombro ante la magnitud de su dependencia, la audacia de su desprecio mientras vivían de mi esfuerzo. Justo en ese momento, una notificación de Instagram apareció en la esquina de mi pantalla. Era una nueva publicación de Camila. La curiosidad, como un instinto masoquista, me obligó a hacer clic. La foto me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era una imagen de la fiesta, tomada momentos después de mi expulsión. Mi padre, mi madre y Camila posaban juntos, sonriendo a la cámara, con copas de champán en alto. Se veían radiantes. La imagen perfecta de una familia feliz y exitosa. Pero fue la leyenda de la foto lo que me rompió por dentro. Camila había escrito, celebrando a papá por su increíble logro. Orgullosa de ser parte de la mejor familia del mundo. Los amo. La mejor familia del mundo. La hipocresía era tan descarada, tan cruel, que me dejó sin aliento. La rabia se transformó en un hielo cortante que recorrió mis venas. Hice zoom en la foto, estudiando sus rostros. La sonrisa de mi padre era ancha y genuina, la de un hombre que se sentía en la cima del mundo, sin una pizca de remordimiento por la hija que acababa de humillar públicamente. Mi madre, Isabela, a su lado, tenía una expresión de satisfacción serena, la reina de su corte, habiendo eliminado con éxito al único elemento discordante de su noche perfecta. Y Camila, su sonrisa era despreocupada, la de alguien completamente ajena o indiferente al dolor ajeno. Eran una unidad perfecta, un frente unido en su superficialidad y crueldad. La foto no era solo una publicación en redes sociales, era su declaración de principios, una declaración que dejaba muy claro que en su mejor familia del mundo no había, ni nunca hubo, un lugar para mí. Mientras seguía mirando la pantalla, paralizada por la desfachatez de la imagen, otra notificación apareció. Esta vez era un correo electrónico de alerta de la tarjeta de crédito American Express que estaba a mi nombre, pero que usaba mi madre. El asunto era simple. Nuevo cargo aprobado. Abrí el correo con dedos temblorosos. El cargo era de $850, realizado hacía apenas 15 minutos en el bar del restaurante. Estaban celebrando su victoria sobre mí, brindando por su éxito con mi dinero, en el mismo lugar donde me habían tratado como a una pordiosera. La ironía era tan grotesca que casi me eché a reír. Era la prueba final, la confirmación innecesaria pero contundente de que para ellos, yo no era más que una abstracción financiera, un recurso inagotable que existía únicamente para financiar su fantasía. Esa notificación fue el interruptor final. La ira helada se convirtió en una claridad absoluta. Una determinación metódica y tranquila. Ya no había emoción. Solo una tarea que debía completarse. Regresé a la página de mi banco. Mis ojos se fijaron en la primera línea de la lista de pagos recurrentes. Pago de hipoteca. 123 Palm Drive, Coral Gables. El hogar que nunca sentí como mío. El escenario de innumerables desprecios y silencios incómodos. Mi dedo se movió con una precisión quirúrgica sobre el trackpad, colocando el cursor sobre el pequeño botón rojo que decía «Cancelar».
Por un instante, el futuro de ellos pasó ante mis ojos. La confusión, el pánico, la caída. Pero no sentí ni una pizca de culpa. Sentí justicia. Sentí el comienzo de mi liberación. Antes de hacer clic, un recuerdo inesperado vino a mi mente. Tenía 10 años y había ganado mi primera competencia de codificación en la escuela. Llegué a casa con un pequeño trofeo de plástico, rebosante de orgullo. Mi abuela Elena me levantó en brazos y me dijo al oído: «Nunca olvides este sentimiento, Sophie. Este es el poder que tienes. El poder de crear algo de la nada. Es tuyo y de nadie más». Mis padres, en cambio, apenas levantaron la vista del televisor. «Qué bien, cariño», dijo mi padre sin mirarme. «Ahora, ¿puedes traerme una cerveza?» Ese recuerdo, la yuxtaposición del amor incondicional de mi abuela y la indiferencia de ellos, fue todo lo que necesité. Estaba recuperando mi poder, el que siempre había sido mío. Con una exhalación lenta y profunda, hice clic en «Cancelar». Una ventana emergente apareció, como si el sistema mismo estuviera sorprendido por mi audacia. ¿Estás seguro de que desea cancelar este pago programado de forma permanente? Sin dudarlo, mi dedo presionó «Confirmar». La línea de la hipoteca desapareció de la lista con una animación suave, como si nunca hubiera existido. Un peso invisible se levantó de mis hombros. Fue un acto tan simple, un solo clic en la oscuridad de mi apartamento, pero se sintió como el movimiento tectónico más grande de mi vida. Había derribado el primer pilar de su castillo de naipes. Con una calma sombría, moví el cursor hacia la siguiente línea: Mercedes-Benz Financial Services. El proceso había comenzado y no había vuelta atrás. Justo cuando estaba a punto de cancelar el pago del auto, mi teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me impulsó a mirar. Lo abrí. El mensaje era corto y directo. «Sofía, soy Javier Rojas. Fui un gran amigo de tu abuela Elena. Estaba en el restaurante esta noche y vi lo que tu padre te hizo. Fue una vergüenza. Ella siempre decía que eras la más fuerte de todos. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamar». Me quedé mirando las palabras, leyéndolas una y otra vez. Un testigo, un aliado inesperado del pasado. No estaba sola. Alguien más había visto la verdad. Esa validación externa, ese pequeño faro de humanidad en medio de la oscuridad, no cambió mi plan, pero fortaleció mi alma. Secó cualquier posible futura lágrima y afianzó mi resolución con acero. El mensaje de Javier Rojas fue como una luz en la más profunda oscuridad. No era un salvador, no era una solución, pero era la prueba de que mi dolor era real, de que mi humillación no había sido una alucinación. Alguien más lo había visto. Alguien que me conocía a través de los ojos de la única persona que me amó incondicionalmente. El amigo de mi abuela. Leer sus palabras. Ella siempre decía que eras la más fuerte de todos. No me hizo sentir poderosa, pero sí me hizo sentir vista. Y en ese momento, ser vista era todo lo que necesitaba. La ira helada que sentía no se evaporó, sino que se purificó. Ya no era una reacción visceral a la herida. Se convirtió en una convicción inquebrantable. Esto no era venganza. Era el acto de supervivencia más básico. Una reclamación de mi propia vida. Con una calma que me sorprendió a mí misma, volví a la pantalla de mi computadora portátil. Mi dedo, firme y seguro, se movió hacia la siguiente línea en la lista de débitos automáticos. University of Miami, matrícula de Camila. Un pago trimestral que ascendía a una cifra que la mayoría de la gente tarda un año en ganar. Pensé en ella, en su risa despreocupada en el restaurante, en cómo apartó la mirada cuando me estaban echando. Pensé en los innumerables sacrificios que había hecho por ella, las noches sin dormir para terminar proyectos que pagaron sus viajes de vacaciones a Europa, los coches que le compraron con mi dinero, la vida de princesa que llevaba sin la más mínima conciencia de su verdadero costo. No sentí odio, solo un vacío profundo. Ella era un producto de su entorno, una creación perfecta de mis padres,
Cancelar ese pago no era castigarla, era liberarme de la obligación de financiar su ignorancia. Hice clic en confirmar. La línea desapareció. Recordé una tarde, hace unos 3 años. Yo estaba hasta el cuello con el lanzamiento de un software crucial para mi empresa. Camila me llamó, llorando desconsoladamente porque se le había roto el portátil una semana antes de sus exámenes finales. Sin pensarlo 2 veces, dejé mi trabajo. Conduje hasta su universidad, le di mi propio portátil, el más potente que tenía, y me pasé la noche trabajando en uno viejo y lento que apenas funcionaba, arriesgando mi propia fecha de entrega. Ella aprobó sus exámenes. Nunca me devolvió el portátil. Simplemente asumió que le compraría uno nuevo. Ni siquiera me dio las gracias. Ese recuerdo, que había enterrado bajo capas de excusas, ahora resurgía con una claridad dolorosa. Era un patrón, una dinámica establecida desde la infancia. Yo era la proveedora silenciosa, la solucionadora de problemas invisible, y ellos eran los consumidores, ajenos y desagradecidos. El último bastión de su imperio financiero eran las tarjetas de crédito. Abrí la aplicación de American Express. Allí estaban, una al lado de la otra, la tarjeta Platinum a nombre de mi madre y la Gold a nombre de mi padre, ambas extensiones de mi cuenta principal. La lista de cargos recientes era un insulto. Cenas en restaurantes de lujo, compras en boutiques de Bal Harbour, el cargo de 850 del bar de esta noche. Era un mapa detallado de una vida que yo pagaba pero de la que no formaba parte. Con una precisión casi robótica, navegué por el menú de seguridad. Bloquear tarjeta temporalmente. No. Eso implicaba que podría desbloquearla. Busqué más. Reportar tarjeta como perdida o robada. Tentador, pero deshonesto. Finalmente, encontré la opción correcta. Eliminar usuario autorizado. Uno por uno, escribí sus nombres y hice clic. Un mensaje final apareció en la pantalla. Esta acción es irreversible y tendrá efecto inmediato. Hice clic en aceptar, sin dudarlo. Apenas 1 minuto después de confirmar la cancelación de las tarjetas, mi teléfono, que había estado en silencio sobre el escritorio, cobró vida. La pantalla se iluminó con una foto de mi madre sonriendo en un yate. La foto que usaba para su perfil de contacto, su nombre, mamá, brillaba en la pantalla. El sonido de la vibración contra la madera del escritorio era estridente, una invasión en la nueva paz que estaba construyendo. Me quedé mirándolo, hipnotizada. Cada vibración era una sacudida de su mundo, una pregunta desesperada lanzada al vacío. Dejé que sonara. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. No sentí la tentación de contestar. Sentí como si estuviera observando a un extraño intentando contactarme. La conexión emocional, el reflejo condicionado de responder a su llamada, simplemente ya no estaba allí. El silencio era mi respuesta. Inmediatamente después de que la llamada se cortara, llegó un mensaje de texto. La notificación apareció en la parte superior de la pantalla de mi computadora. Era de Isabela. Sofía, estoy tratando de pagar la cuenta del bar y mi tarjeta fue rechazada. Debe haber un error. Llámame de inmediato. Es vergonzoso. La audacia de sus palabras, su completa incapacidad para considerar cualquier otra posibilidad que no fuera un error del sistema, era casi cómica. La palabra vergonzoso me golpeó. Ella no se había avergonzado cuando su esposo me llamó pordiosera. No se avergonzó cuando me echaron a la calle. Pero una tarjeta de crédito rechazada, eso sí era una verdadera humillación para ella. Sin responder, abrí mis contactos. Encontré su número y presioné bloquear este contacto. Hice lo mismo con el de mi padre y el de Camila. El silencio ahora era total. Me levanté de la silla y caminé hacia la sala de estar. Mi apartamento, con sus líneas limpias y su decoración minimalista, se sentía como un refugio. Mis ojos se posaron en la caja de terciopelo sobre la mesa de café. El reloj. El último y patético intento de comprar un afecto que no estaba a la venta. Lo abrí y lo sostuve en la palma de mi mano. El metal dorado se sentía frío y pesado. Era un objeto hermoso, una obra de arte mecánica, pero estaba manchado por la intención detrás de su compra y por el desprecio con el que fue rechazado.
No pertenecía a mi padre, pero tampoco me pertenecía a mí. Caminé hacia mi habitación. Abrí un cajón lleno de recuerdos de mi abuela, cartas, fotos, un pañuelo de seda, y coloqué la caja del reloj dentro. Lo cerré. Era un entierro simbólico, el último vestigio de la Sofía que suplicaba amor. De vuelta en la sala, me preparé una taza de té de manzanilla. El ritual simple y tranquilo me ancló en el presente. Afuera, las luces de los rascacielos de Brickell pintaban el cielo nocturno. El mundo seguía girando, ajeno a la implosión de mi pequeña familia al otro lado de la bahía. Por primera vez en años, no sentía la ansiedad constante de la próxima factura, la próxima demanda, la próxima humillación sutil. Había una calma extraña en el aire, la quietud que sigue a una decisión irrevocable. Sabía que la tormenta se dirigía hacia mí, pero por primera vez no le tenía miedo. Estaba en mi casa, en mi fortaleza, y las paredes que había construido a mi alrededor no eran solo de concreto y vidrio, sino de una nueva y dura autoestima. Bebí mi té lentamente, saboreando el silencio. Fue entonces cuando la verdadera avalancha comenzó. Mi teléfono, que había puesto en modo silencioso, comenzó a iluminarse sin cesar sobre la encimera de la cocina. Notificaciones de llamadas perdidas de mi padre. Mensajes de texto de Camila, que aún no había bloqueado, cada uno más frenético que el anterior. «Sophie, ¿qué pasa? Papá está furioso. Su tarjeta tampoco funciona. ¿Pagaste la factura?» Luego, «Sofía, contesta el teléfono». Ignoré los mensajes y procedí a bloquear su número también. Las notificaciones seguían llegando, ahora de números desconocidos, probablemente sus amigos intentando contactarme. La pantalla de bloqueo se convirtió en un muro de desesperación ajena. Eran los estertores de un parásito al que se le ha cortado el suministro de sangre. Y yo, por fin, era libre. Justo cuando pensaba que la noche no podía volverse más surrealista, el sonido agudo y penetrante del intercomunicador de mi edificio rompió el silencio. Nadie venía a mi apartamento sin avisar. Caminé hacia el panel de video junto a la puerta, mi corazón latiendo un poco más rápido, no por miedo, sino por anticipación. Toqué la pantalla. La imagen granulada en blanco y negro mostró dos figuras de pie en el vestíbulo de abajo, discutiendo con el conserje. Eran ellos, Alejandro e Isabela. Sus rostros, generalmente compuestos y arrogantes, estaban contraídos por una máscara de pánico y furia. Habían cruzado la ciudad, abandonando su propia fiesta, para venir a mi puerta. La confrontación que había imaginado como algo lejano y abstracto estaba a punto de ocurrir. La tormenta no se dirigía hacia mí. La tormenta había llegado. Mis dedos apenas temblaban cuando presioné el botón para abrirles la puerta del vestíbulo. No era miedo, sino una extraña vibración de finalidad, como la que se siente en un avión justo antes del despegue, cuando ya no hay vuelta atrás. Escuché el suave zumbido del ascensor subiendo los 22 pisos hasta mi puerta. Cada segundo se estiraba, llenando el silencio de mi apartamento con una tensión palpable. Miré de reojo la foto de mi abuela Elena en mi escritorio. Su sonrisa parecía decirme, «Ya era hora, mi amor. Mantente firme». Respiré hondo, canalizando su fuerza, la única herencia de amor verdadero que había recibido en mi vida. No iba a gritar, no iba a llorar, simplemente iba a ser el espejo en el que, por primera vez, ellos se verían obligados a mirar su propio reflejo, y la imagen no les iba a gustar en absoluto. El golpe en la puerta fue más suave de lo que esperaba, casi tímido, una contradicción con la furia que había visto en sus rostros a través de la cámara. Giré el pomo y abrí la puerta por completo, retrocediendo un paso para crear un umbral que no cruzarían. Allí estaban, Alejandro, mi padre, con el smoking ligeramente arrugado y la cara enrojecida, no por el alcohol de la fiesta, sino por una ira impotente. Isabela, mi madre, a su lado, con el rímel corrido bajo sus ojos, su costoso vestido de lentejuelas ahora pareciendo un disfraz barato bajo la dura luz del pasillo. Su arrogancia se había disuelto, reemplazada por una mezcla cruda de pánico y resentimiento. Por un instante,
Me miraron como si fuera una extraña, como si no pudieran conciliar la imagen de la hija sumisa que conocían con la persona que estaba de pie frente a ellos, serena y dueña de la situación. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo, Sofía?, espetó mi padre. Su voz un gruñido bajo que intentaba recuperar la autoridad que siempre había dado por sentada. Dio un paso hacia adelante, como si fuera a entrar, pero se detuvo en seco cuando no me moví. Nos has humillado. Nuestras tarjetas fueron rechazadas, delante de todos nuestros amigos. ¿Es esto una especie de broma infantil? Mi madre intervino, su voz temblorosa y aguda. Tuve que pedirle dinero prestado a los Ferrer para pagar la cuenta. ¿Sabes la vergüenza que es eso? Todo el mundo nos miraba. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Llama al banco. Haz lo que tengas que hacer, pero arréglalo. Sus palabras eran un torrente de acusaciones, una lista de sus inconvenientes, sin una sola pregunta sobre mí, sobre por qué, sobre el dolor que me habían infligido apenas unas horas antes. Me quedé en silencio, mirándolos, no con desafío, no con odio, sino con una calma vacía, como si estuviera observando una escena a través de un cristal grueso. Mi silencio fue mi respuesta. Les devolví la mirada, dejando que sus palabras se estrellaran contra la muralla de mi nueva indiferencia. Vi la confusión crecer en sus ojos. Estaban acostumbrados a mis intentos de complacerlos, a mis disculpas incluso cuando no tenía la culpa. Mi pasividad los desarmó más que cualquier grito. La ira de mi padre comenzó a flaquear, reemplazada por una incredulidad frustrada. Mi madre se retorcía las manos, su pánico aumentando con cada segundo que pasaba sin que yo reaccionara de la manera esperada. El poder, por primera vez en mi vida, había cambiado de manos, y no había hecho falta levantar la voz. Solo había hecho falta cerrar el grifo. El cambio fue sutil al principio. La furia de mi padre se desinfló, dejando a la vista al hombre asustado que había debajo. Su tono se suavizó, volviéndose casi suplicante. Sofía, escucha. Entiendo que estés enfadada. Lo de esta noche fue un malentendido. Tu madre estaba estresada. Yo tenía la presión de la fiesta. Mi madre se aferró a esa excusa como a un salvavidas. Sí, eso es. Estábamos abrumados. No queríamos herirte, cariño. Pero no puedes hacernos esto. La hipoteca, el coche de tu padre, la matrícula de Camila. Por favor, solo reactiva los pagos. Podemos hablar de todo mañana, con calma. Lo solucionaremos, te lo prometo. Sus promesas sonaban huecas, palabras desesperadas para tapar una hemorragia financiera, no para sanar una herida emocional. No me pedían perdón, me pedían que volviera a ser su cajero automático. Mi mirada se desvió de sus rostros y se posó en la mesa de café detrás de mí, donde la caja de terciopelo aún estaba abierta. Mi padre siguió mi mirada. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la marca de lujo. Dio un paso vacilante hacia la puerta, estirando el cuello para ver mejor. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz ahora un susurro. Sin decir una palabra, me di la vuelta. Tomé la caja y se la mostré. La luz del pasillo se reflejó en la esfera dorada del reloj y en la pequeña placa grabada en la parte posterior. Para papá, con admiración. S. Lo sostuve frente a él, el símbolo de mi último y más tonto acto de fe. Era la prueba tangible de que no había ido allí a hacer una escena, sino a ofrecer paz, un amor que él había pisoteado y ordenado sacar con la basura. Alejandro miró el reloj y luego me miró a mí. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Vergüenza. Una grieta en su fachada de arrogancia. Se quedó sin palabras. El regalo, tan despreciado y olvidado, ahora estaba frente a él, un testigo silencioso de su crueldad. Pero la vergüenza fue fugaz, rápidamente reemplazada por su mecanismo de defensa habitual, la ira. Así que de esto se trata, dijo, su voz recuperando parte de su dureza, aunque sonaba frágil. ¿Un berrinche porque no aceptamos tu regalo? ¿Vas a arruinar a tu familia por un reloj? La distorsión de la realidad era tan profunda que casi sentí lástima por él. No era por el reloj, era por lo que el reloj representaba.
Todos los años de mi vida que había pasado intentando comprar un amor que debería haber sido incondicional. Fue entonces cuando finalmente hablé. Mi voz era tranquila, firme, y carente de cualquier emoción que pudieran usar en mi contra. No es por el reloj, dije, mirándolo directamente a los ojos. Es por la palabra pordiosera. Es por cada cumpleaños olvidado, por cada logro ignorado, por cada factura que pagué a cambio de su desprecio. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara el espacio entre nosotros. Durante años, mi presencia fue una inconveniencia para ustedes, pero mi dinero siempre fue bienvenido. Creían que mi mayor regalo era mi apoyo financiero. Miré a mi madre, luego de nuevo a mi padre. Estaban equivocados. Mi mayor regalo para ustedes fue mi ausencia en sus vidas. Ahora, simplemente se volverá permanente. Sus rostros se quedaron en blanco. La comprensión, lenta y horrible, comenzó a amanecer en sus ojos. No estaban procesando el dolor que me habían causado, sino las consecuencias prácticas de mis palabras. La casa en Coral Gables, el Mercedes, el estatus social que tanto valoraban, todo se desvanecía ante sus ojos. Isabela dejó escapar un sollozo ahogado, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de terror. «No puedes hacer esto, Sofía», susurró. «Somos tu familia». La ironía de esa frase, pronunciada por la mujer que me había dicho que los avergonzaba, fue el punto final. No había nada más que decir. Había expuesto la verdad de nuestra relación. Y la verdad era que nunca habíamos sido una familia, sino una transacción que acababa de declararse en bancarrota. Retrocedí lentamente hacia mi apartamento, manteniendo el contacto visual. No había odio en mi mirada, solo una finalidad triste. Eran extraños de pie en mi puerta, mendigando el acceso no a mi corazón, sino a mi cuenta bancaria. «Adiós», dije en voz baja. No era un adiós dramático, sino un simple reconocimiento de un final que había tardado demasiado en llegar. Antes de que pudieran reaccionar, antes de que pudieran lanzar otra súplica o acusación, cerré la puerta. No la golpeé. La cerré con una suavidad deliberada, el sonido del cerrojo encajando en su lugar, resonando en el silencio como el punto final de una larga y dolorosa oración. Me quedé allí, con la espalda apoyada en la madera fría, escuchando sus golpes desesperados, que pronto se convirtieron en un silencio aturdido. Apoyada contra la puerta, saqué mi teléfono del bolsillo. La pantalla de bloqueo mostraba un número que me heló la sangre, y al mismo tiempo, me llenó de una paz sombría. 56 llamadas perdidas. De mi madre, de mi padre, de Camila, de números desconocidos. Era el sonido digital de un mundo que se derrumbaba. Un mundo del que yo ya no formaba parte. Miré el número sin sentir nada. Ni culpa, ni satisfacción, solo un vacío tranquilo. El silencio en mi apartamento ya no se sentía como soledad, sino como libertad. Había recuperado mi vida, mi dignidad y mi futuro. La tormenta había pasado, y aunque había arrasado con todo lo que una vez llamé familia, yo seguía de pie, en mi hogar, por fin en paz. La pordiosera, como me había llamado mi padre, finalmente era dueña de su propio castillo, y la puerta permanecería cerrada para siempre. Las siguientes semanas fueron un borrón de silencio ensordecedor. El bombardeo de llamadas y mensajes cesó abruptamente después de esa noche, una vez que se dieron cuenta de que cada vía de comunicación había sido cortada. Cambié mi número de teléfono y notifiqué a mi abogado de la situación, una medida de precaución contra cualquier acto de desesperación que pudieran intentar. Cada día que pasaba sin una nueva factura, sin una demanda velada, sin un recordatorio de mi obligación no deseada, sentía que recuperaba un trozo de mi alma. El silencio de mi apartamento en Brickell, que antes a veces se sentía como soledad, ahora era el sonido de la paz. Era el sonido del aire llenando mis propios pulmones, en lugar de los de ellos. Era la banda sonora de mi libertad, una melodía que no sabía que anhelaba tan desesperadamente. Las noticias de su caída no me llegaron directamente, sino como ecos distantes en el mundo digital. Unas semanas después, por una curiosidad morbosa,
Busqué la dirección de la casa de Coral Gables en un sitio web de bienes raíces. Allí estaba, marcada con una etiqueta roja brillante. Aviso de ejecución hipotecaria. La foto de la fachada, con su césped impecable y sus palmeras majestuosas, parecía una reliquia de una vida que ya no existía. Unos días más tarde, un conocido mutuo que no sabía nada de nuestra ruptura, publicó una foto en Instagram quejándose del tráfico, y en el fondo, inconfundible, estaba el Mercedes-Benz de mi padre siendo enganchado por una grúa de embargo. No sentí alegría ni satisfacción, solo una profunda y pesada tristeza por la fragilidad de un imperio construido sobre cimientos tan podridos. Su mundo de apariencias se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo, y yo era solo una espectadora silenciosa. Aproximadamente un mes después, cuando la nueva normalidad de mi vida comenzaba a sentirse sólida, Camila encontró una manera de romper el cerco. Recibí un correo electrónico en mi dirección de trabajo, una que nunca les había dado. El asunto era simplemente mi nombre. Su mensaje no era una disculpa, era un cóctel de victimismo y acusación. Por tu culpa tuve que abandonar la universidad, escribió. Papá perdió su trabajo porque no pudo pagar el coche para ir, y mamá está trabajando de cajera. Vivimos en un pequeño apartamento en Hialeah. Has destruido a esta familia. Leí sus palabras y no sentí ni una punzada de culpa. La familia de la que hablaba se había destruido a sí misma mucho antes de que yo cerrara la puerta. Ella no veía mi dolor, solo la pérdida de sus privilegios. Sin responder, moví el correo a la papelera y configuré un filtro para bloquear su nueva dirección. Fue el último clavo en el ataúd de nuestra relación. La vida de Alejandro e Isabela, según supe mucho después a través de un primo lejano con el que reconecté, se convirtió en una sombra de lo que fue. Perdieron la casa, el coche, y Touch lo más importante para ellos, su estatus. Sus amigos importantes se desvanecieron tan rápido como el dinero. Alejandro, el orgulloso vicepresidente, no pudo mantener su puesto sin el estilo de vida que lo acompañaba. La presión y la humillación lo llevaron a renunciar. Terminó trabajando en ventas de seguros. Un hombre perseguido por el fantasma de la grandeza que nunca fue realmente suya. Isabela, que una vez despreció a cualquiera por debajo de su clase social, ahora empacaba comestibles en un supermercado, su rostro una máscara perpetua de amargura y resentimiento. Se convirtieron en las personas que siempre habían temido ser, ordinarias, invisibles, olvidadas. En cuanto a mí, mi vida floreció en el vacío que ellos dejaron. El dinero que una vez se desangraba para mantener su fantasía, ahora lo invertía en mí misma. Tomé las vacaciones que siempre había pospuesto. Vi el mundo más allá de la pantalla de mi computadora. Comencé a ir a terapia para desempacar años de condicionamiento tóxico. Compré un pequeño apartamento junto a la playa para mi uso personal, un lugar donde el único sonido era el de las olas. Un recordatorio constante de que la vida es vasta y está llena de belleza lejos del drama familiar. Mi trabajo, que antes era una fuente de estrés y un medio para un fin ajeno, se convirtió en una pasión de nuevo. Creé, innové y prosperé, no para demostrarles nada a ellos, sino por el simple placer de construir algo que era verdaderamente mío. Unos 6 meses después de la noche de la fiesta, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero algo me dijo que contestara. Era Javier Rojas, el amigo de mi abuela. Su voz era cálida y amable. Sofía, solo llamaba para saber cómo estabas, dijo. A menudo pienso en ti y en la fuerza que demostraste esa noche. Tu abuela estaría increíblemente orgullosa. Sus palabras fueron un bálsamo para una herida que no sabía que todavía dolía. Hablamos durante casi 1 hora, y por primera vez compartí la historia completa. Él escuchó, sin juzgar, y al final, simplemente dijo, Elena siempre supo que eras un diamante. Solo necesitabas liberarte de la presión que te convertía en carbón. Esa conversación cerró un círculo para mí, conectándome con el legado de amor verdadero que mi abuela me había dejado. El reloj, el símbolo de mi última y fallida ofrenda, sigue en el cajón junto a las cartas de mi abuela. Ya no lo veo como un monumento a mi estupidez, sino como un recordatorio de mi punto de quiebre,
el catalizador de mi liberación. A veces lo abro y miro la inscripción. Para papá, con admiración, S. La admiración se ha ido, reemplazada por una indiferencia tranquila. Ya no siento la necesidad de buscar su aprobación, porque he encontrado la mía. Él era solo Alejandro, un hombre que no supo ser padre. Ella era solo Isabela, una mujer atrapada en sus propias inseguridades. Y Camila era solo una niña que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Son figuras de un pasado lejano, personajes de una historia que ya no es la mía. Hoy, mi vida es tranquila. Mis relaciones se basan en el respeto mutuo y el afecto genuino, no en las transacciones. El apartamento en Brickell ya no es un santuario contra el mundo, sino un hogar abierto a los amigos que he elegido como mi nueva familia. La foto de mi abuela Elena sigue en mi escritorio, pero ahora, cuando la miro, no busco fuerza para una batalla. Le sonrío en agradecimiento, como una conversación silenciosa entre dos mujeres que saben lo que es luchar por su propio valor. He aprendido que cerrar una puerta a veces no es un acto de odio, sino el acto de amor propio más profundo que existe. No he vuelto a saber de ellos, y no tengo ningún deseo de hacerlo. No les deseo el mal, pero tampoco les deseo el bien. Simplemente no les deseo nada. Ocupan un espacio en mi memoria, como un mal sueño que se desvanece con la luz de la mañana. Mi historia con ellos ha terminado. No hubo un final feliz de cuento de hadas. No hubo reconciliación ni disculpas llorosas. Hubo un final real, uno silencioso y definitivo. Y en ese silencio, encontré algo mucho más valioso que el amor que una vez supliqué. Me encontré a mí misma. Y por primera vez en mi vida, eso fue más que suficiente. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en mi historia resonó contigo. Quizás fue el dolor de no ser visto, la frustración de darlo todo a cambio de nada, o la amarga comprensión de que a veces, la palabra familia es solo un disfraz para la palabra transacción. Lo que aprendí en esa acera, fuera de ese restaurante, no fue sobre dinero ni sobre venganza. Fue sobre el silencio. Aprendí que el silencio puede ser un arma, una respuesta y, finalmente, un santuario. Hay personas que solo entienden el valor de tu presencia cuando se enfrentan al vacío de tu ausencia. Y a veces, para salvarte, tienes que convertirte en ese vacío, en ese silencio ensordecedor que finalmente les obliga a escuchar lo que nunca quisieron oír. Durante años, creí que mi valor se medía en ceros a la derecha de mi cuenta bancaria. Pensaba que si pagaba lo suficiente, si resolvía suficientes problemas, si me convertía en la solución a todas sus crisis, finalmente compraría mi entrada a su círculo de afecto. Qué equivocada estaba. Mi verdadero valor no estaba en mi capacidad para proveer, sino en mi capacidad para crear, para amar y para sentir. Un valor que ellos nunca estuvieron interesados en ver. La lección más dura y liberadora fue entender que no puedes obligar a nadie a valorarte. Solo puedes elegir alejarte de quienes no lo hacen. Tu dignidad no es negociable, y tu autoestima no debería tener un precio que otros puedan pagar o rechazar a su antojo. Dejar ir a la familia que tienes, a la que se supone que debes amar incondicionalmente, es quizás el acto más solitario y aterrador que una persona puede cometer. No hay una celebración, no hay un desfile, hay un dolor sordo, la tristeza de un luto por personas que siguen vivas. Pero déjame decirte algo que aprendí en la quietud de mi apartamento. La paz que encuentras al otro lado de esa puerta cerrada vale cada lágrima. La verdadera fuerza no reside en aguantar el abuso con una sonrisa, sino en tener el coraje de decir, basta, de elegir tu salud mental por encima de una lealtad tóxica. Es un tipo de libertad agridulce, pero es libertad al fin y al cabo. Y esa libertad, una vez que la pruebas, es adictiva. Mi abuela Elena me dio el amor que mis padres no supieron darme. Javier Rojas, un casi extraño, me ofreció la validación que mi propia hermana me negó. Esto me enseñó que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y la que te elige. Son las personas que te ven en tu peor momento y deciden quedarse,
no porque te necesiten, sino porque te quieren. Son las que celebran tus victorias sin sentir envidia y te sostienen en tus derrotas sin juzgarte. Si la familia en la que naciste es un desierto, tienes todo el derecho del mundo a buscar tu propio oasis, a construir tu propia tribu, a rodearte de almas que rieguen tu jardín en lugar de envenenar tus raíces. La noche que mi teléfono explotó con 56 llamadas perdidas, algo dentro de mí se calmó para siempre. El caos de ellos se convirtió en mi paz. El fin de su mundo de apariencias fue el comienzo de mi vida auténtica. Esa es la paradoja final. Para encontrar la verdadera tranquilidad, a veces tienes que provocar la tormenta. Tienes que estar dispuesto a ser el villano en la historia de alguien si eso significa ser el héroe en la tuya. La calma que vino después no fue la ausencia de problemas, sino la presencia de mí misma. Por primera vez, mi espacio, mi tiempo y mi energía me pertenecían por completo. Y ese, créeme, es el mayor lujo que el dinero jamás podrá comprar. Si mi historia te ha tocado, si te has sentido como la pordiosera en la puerta de tu propia vida, quiero que sepas algo. No estás solo. Tu voz importa, tu dolor es válido y tu futuro te pertenece solo a ti. No tienes que prenderle fuego al mundo de nadie, pero tienes todo el derecho a proteger el tuyo. A veces, el acto más revolucionario es simplemente cerrar la puerta, bloquear un número de teléfono y elegirte a ti por encima de todo. Eres el arquitecto de tu propia vida, y mereces construirla sobre cimientos de respeto, no sobre las ruinas de la aprobación de otros. Eres más fuerte de lo que crees, y tu paz es la posesión más valiosa que jamás tendrás. Mi viaje de sanación continúa, pero compartir esta historia ha sido una parte fundamental de él. Ahora te toca a ti. Si te sientes cómodo, deja un comentario compartiendo una lección que hayas aprendido en tu propio camino. No tienes que contar tu historia, solo comparte tu sabiduría. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y únete a esta comunidad que estamos construyendo. Juntos, podemos demostrar que después de la tormenta, no solo sobrevivimos, sino que aprendemos a bailar bajo la lluvia. Gracias por escucharme. De verdad.